Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias a Arturo Núñez y a toda la gente de Unity porque nos hizo esta invitación a participar en este Unity Developers Day. Mi nombre es Jorge Chávez, pertenezco a Insight México y les voy a presentar pues algunos truquitos de lo que hemos aprendido en Insight en estos últimos años trabajando con Unity. Les voy a hablar primero un poquito de nuestra compañía. Nuestra compañía, pues, podemos decir que somos pues más o menos veteranos haciendo juegos aquí en México. Hace algunos años, Jochen, Cis y yo nos juntamos para empezar a trabajar en algunos proyectos. Jochen fue productor de juegos como FIFA en Electronic Arts, etcétera. Trabajó en compañías como BMW, Mini, etcétera. Fernando Revilla, nuestro CEO, que tiene 20 años trabajando en corporaciones, en grupos grandes de educación como Santillana. Abraham Morales, que es nuestro director de desarrollo, también muchísima experiencia dando clases, produciendo videojuegos, haciendo todo tipo de cosas. Y yo, bueno, yo tengo una experiencia de 20 años de haber estado trabajando en la televisión, haciendo animación, efectos para películas, y hace 11 años empecé a trabajar como programador con las primeras versiones de Unity. Entonces, bueno, les venimos a compartir un poquito de lo que nosotros hemos aprendido después de trabajar con Unity todos estos años. Antes que nada, un anuncio muy importante para nosotros. Nuestra compañía está creciendo muy rápido, estamos buscando gente, programadores, estamos buscando programadores junior, programadores senior. Ahí están nuestros datos, al final de la presentación se los vuelvo a poner. Si andan buscando chamba, pónganse en contacto con nosotros. Tenemos proyectos increíbles de todo tipo. Y somos pues una compañía que tenemos como mucha libertad creativa en nuestros proyectos, mucha independencia. También trabajamos muy en forma remota, en forma independiente, y pues creo que para el caso actual de cómo se dan los proyectos en México en estos momentos, pues creo que Insight es el mejor lugar donde se puede trabajar ahora. Hace poco tuvimos una discusión un poco curiosa en el estudio y yo aproveché esto justamente para tratar este punto. Generalmente, cuando los artistas trabajan en Photoshop, los artistas pasan los gráficos a los proyectos de Unity como archivos PNG en el mejor de los casos, o archivos JPG. Eso, la verdad, no es tan conveniente como parece, y ahorita les voy a platicar por qué. Ok, veamos primero qué significa trabajar con este tipo de archivos. Un archivo PNG no tiene otra cosa pues más que la información de los píxeles, ¿no? Si bien es un poco mejor a los archivos JPG, porque contiene el canal alfa, y como saben muchos de ustedes, pues con el canal alfa podemos trabajar con transparencias. Los archivos JPG pues además tienen la desventaja de que el JPG es un formato de compresión
que altera la información original. Este formato está diseñado para descartar toda la información que se supone que nuestros ojos no pueden ver, nuestro cerebro no puede interpretar, pero cada que nosotros modificamos uno de estos archivos y lo salvamos, la imagen se degrada. Entonces esto pues resulta no ser tan bueno trabajando con proyectos de Unity. ¿Por qué? Porque de cualquier manera Unity siempre comprime los archivos gráficos con su propia compresión. Entonces, nosotros, después de haber trabajado en muchísimos proyectos, creemos que la mejor estrategia es meter a Unity los archivos de assets gráficos o de audio con la mayor calidad posible, sin compresión, con layers, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque pues mantener el tamaño de un proyecto de Unity o de un repositorio pequeño no es tan importante como tener gráficos o audios, o etcétera, con la mayor calidad posible en los proyectos. Al final de cuentas, a un gamer, al público al que van dirigidos nuestros productos, le importa un pepino si nuestros proyectos pesan poquito o mucho. A nuestro usuario final lo que le importa es que los juegos se vean lo mejor posible, ¿no? Entonces, esas son algunas de las razones de por qué nosotros hemos escogido esa estrategia. Vamos a hablar en concreto del formato PSD, que es el formato de Photoshop, y de un gran feature que tiene el formato de Photoshop y Photoshop, que son los Smart Objects. Un archivo PSD puede contener layers, puede contener canales adicionales de información como máscaras y etcétera, puede contener gráficos en vectores, puede contener Smart Objects. Ustedes pueden pensar en un Smart Object como un layer en un archivo de Photoshop que asimismo contiene otro archivo de Photoshop completo. Les voy a poner aquí algún ejemplo de algunas cosas. Esto, por ejemplo, es algo muy simple, un modelo de unas sandías. Estas texturas están generadas en Illustrator. Y el workflow entre Illustrator y Photoshop, pues bueno, es uno de los mejores que existe. Obviamente son dos aplicaciones distintas, pero de la misma compañía, una compañía que lleva muchísimo tiempo haciendo este tipo de software, entonces han evolucionado mucho en toda la integración con sus soluciones. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que estos pedazos de la sandía están hechos con vectores. Yo puedo agarrar y copiar todos estos vectores y en Photoshop puedo crear un archivo nuevo y simplemente puedo pegar esto. Lo puedo pegar de muchas formas, como píxeles, como paths. Lo voy a pegar como un Smart Object. Ahora, en el momento que esto se convierte en un Smart Object, cuando yo lo quiero editar, en vez de editar los píxeles en Photoshop, lo que va a hacer Photoshop es que me va a abrir Illustrator, donde yo puedo modificar todos los vectores. Cuando termine de hacer mis modificaciones, puedo salvar estos cambios y puedo regresar a Photoshop. Esto no quiere decir que hice un nuevo archivo, simplemente se modificó la referencia con la que yo estaba utilizando, con la que yo estaba trabajando en Photoshop. Lo que les decía de que un Smart Object
puede ser un archivo de Photoshop adentro de otro archivo de Photoshop, funciona más o menos así. Yo podría crear simplemente una capa nueva, no sé, pintarla de algún color. Esto le voy a reducir el tamaño y ahora puedo seleccionar estos dos archivos y esto lo puedo convertir en un nuevo Smart Object. Perdón, el mouse está fallando un poquito. Vamos a tener que... Entonces ahora esto ya se volvió un solo layer, pero igual cuando yo lo quiera volver a editar, esto me va a abrir como otro archivo de Photoshop donde yo tengo la referencia de Illustrator y el nuevo layer. Entonces, bueno, todo esto ¿para qué sirve en el caso de Unity? El mejor uso que yo lo veo, que yo le encuentro, es que sirve para conservar la mayor calidad de los archivos gráficos dentro de un proyecto de Unity. Cuando yo salvo esto en el directorio de mi proyecto de Unity, Unity puede trabajar con archivos PSD sin problema alguno, ¿no? Esto Unity lo puede interpretar como una textura, como un sprite, etcétera, etcétera. Otra ventaja que hay muy grande para utilizar este tipo de archivos en Unity es que, por ejemplo, si yo decido que esta textura la voy a poner en un pequeño botón en mi interfase o algo así, yo no necesito que esta textura sea de 512 por 512 píxeles como está aquí. Es demasiado grande para un botón. Yo puedo reducir esta textura en el importador de Unity y decir que quiero que sea de 128 píxeles, ¿no? Pero los algoritmos que usa Unity para reducir las imágenes no son tan cuidadosos, por así decirlo, como los algoritmos que usa Photoshop. Entonces, cuando yo hago esto adentro de Unity, mi imagen va a empezar a tener artefactos, va a tener rayas que se ven cortadas, va a tener cosas extrañas. Entonces, lo que yo puedo hacer es esa resolución final que yo quiero utilizar en este botón de Unity, que es de 128 píxeles, yo la puedo dejar así desde que estoy en Photoshop y salvar este archivo. Cuando el archivo de 128 píxeles entre en Unity a 128 píxeles, Unity no lo va a tratar de escalar. Pero sin embargo, como este es un archivo PSD, el que yo lo haya guardado con una resolución de 128 píxeles no quiere decir que esa información es la que hay dentro del archivo. En el archivo está guardado a una resolución más grande, y más aún porque se tratan de objetos de vectores. Otro tipo de cosas es que, por ejemplo, si no me gusta un poco el color de la textura, en Photoshop puedo agregar algunos layers, lo que llaman los layers de ajuste, donde yo puedo de una manera dinámica agregar cambios en el brillo, en el contraste de la imagen, etcétera, etcétera. Pero es muy importante, esto es información que es no destructiva. Siempre, aunque yo aplique esta capa de contraste a mi textura, si yo quiero tener la textura original, simplemente apago el layer
y ahí está. Entonces, estas son unas ventajas de utilizar los Smart Objects en Photoshop. Ahora, yo les comencé esta plática diciéndoles que en el estudio habíamos tenido una discusión porque obviamente los archivos de Photoshop pesan un poco más que un archivo PNG o un archivo JPG, ¿no? Pero tratándose del tipo de trabajo que nosotros hacemos, que son juegos donde la calidad visual tiene que ir por encima de cualquier cosa, vale la pena tener tal vez algunos archivos más grandes que sí van a ser más pesados los repositorios, van a ser más pesados los proyectos de Unity, pero bueno, hace no mucho estábamos trabajando con discos duros de 100 megabytes, ¿no? Muchos de ustedes se podrán acordar de eso. Ahorita estamos en los teras. Entonces, en mi opinión, el tema del tamaño de los archivos no es un factor importante, siempre y cuando se pueda conservar la calidad. Otra cosa importantísima, en México, con los flujos de trabajo que tenemos, con los tamaños de los equipos que tenemos, con los recursos que tenemos, yo contrato a un artista, me hace unos botones increíbles para mi interfase y 6 meses después ese artista ya está trabajando en otro lugar o ya se fue a Canadá a estudiar animación o lo que sea. Y si el artista solo me dejó los archivos PNG de los originales, entonces ahí tengo un problema, porque si yo tengo que volver a trabajar con esas texturas, con esos archivos gráficos, entonces no voy a tener la información editable. Entonces nosotros en nuestros proyectos siempre pedimos a los artistas que trabajen en el archivo en el formato Photoshop, que nos dejen todos los archivos editables, porque además así, cuando nosotros incluimos los archivos de Photoshop en los repositorios, en el control de versiones, entonces automáticamente tenemos control de versiones para los archivos gráficos. Bueno, esta plática va a brincar de una cosa a otra con cosas que no tienen absolutamente nada que ver, simplemente se me ocurría que era interesante compartir muchísimos tips de muchas cosas que fueran útiles en general. Ahora vamos a hablar un poquito de código. Vamos a hablar un poquito de código. A diferencia de lo que decía Arturo, por mucho que el software y la tecnología siempre trate de depender cada vez menos de los programadores somos muy necesarios, somos lo más parecido que hay por ahí a tener el control absoluto de las cosas. No es cierto. Los programadores, bueno, somos unos bichos aparte, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que a veces ni entre los programadores podemos hablar el mismo lenguaje, y esa es una gran bronca cuando estás desarrollando juegos. De lo que les voy a platicar ahorita es de cómo poder organizar los scripts de Unity de tal manera que cuando estemos trabajando en un grupo de desarrollo grande, todo mundo sepa dónde encontrar las cosas, todo mundo sepa cómo se llaman las variables, las funciones, etcétera. Parece una tontería, pero créanme, en 11 años he visto cosas realmente horribles en cuanto a código se refiere. Primero que nada, cada que nosotros hacemos un nuevo script en Unity lee un archivo de texto que tiene guardado por ahí adentro de la aplicación, es lo que le llaman un script template. Ese script es lo que Unity va a utilizar siempre como punto de partida para crear un script nuevo. Entonces, ahorita les voy a platicar dónde pueden encontrar ese script, pero antes que eso, lo que les quiero platicar es
cómo podemos estructurar ese script para que siempre que empecemos a escribir código, pues ya tengamos una base de algo limpio y que se va a entender. Primero, trabajar hacer scripts para Unity y trabajando con un equipo de desarrollo, no solo las convenciones para nombrar las variables y las funciones son importantes. Es importante, según yo, también añadir estructura a los scripts. ¿Para qué voy a estar buscando la función update en el script que escribió Juan o en el script que escribió Pedro en diferentes lugares, si podrían estar exactamente en el mismo lugar, y eso me ahorraría mucho tiempo? Para eso vamos a utilizar las regiones que en los scripts de C# son simple y sencillamente una manera de poder organizar el código. Cuando yo defino regiones dentro de mis scripts, yo puedo colapsar esas regiones en los editores para ver nada más las funciones que me importan. Puedo también hacer lo mismo con los comentarios. Pero bueno, este template que yo les estoy mostrando aquí es la propuesta de template para script que a mí me parece la más congruente. Primero que nada, lo que tendríamos que declarar serían los miembros de la clase, variables y etcétera. Después, los accesores de la clase. Después, podríamos poner aquí todos los overrides del mono behavior, es decir, start, awake, update, on collision enter, bla, 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 todos esos. Después, podríamos escribir aquí en esta sección los overrides de nuestra superclase, si es que hay algunos. Si mi clase deriva de otra clase, pues aquí podría meter todas las funciones que se derivan de esa. Y después, hasta el último, tal vez aquí podría poner todas las declaraciones de las interfaces a las cuales mi clase está suscrita. ¿Por qué? Bueno, este orden parece como lo más lógico. Si ustedes definen un orden similar, no tiene que ser pero si ustedes definen un orden similar en sus scripts y siempre se acostumbran a organizar las funciones de esta forma, pues cada que alguien tenga que leer sus scripts o que ustedes tengan que ir a un proyecto viejo y buscar algo, van a saber perfectamente dónde encontrarlo. Ahora, en especial en esta parte, en la parte de los overrides del mono behavior, esto es parte de la documentación de Unity. Si ustedes buscan, si ustedes googlean esto, el orden de los eventos de mono behavior, se van a encontrar por ahí con una página con esta tabla. Aquí nos dice, en la documentación de Unity, cuál es el orden de ejecución de las funciones. Bueno, a mí simplemente me parece lógico organizar el código de esta misma forma, ¿no? Y entonces aquí nos está diciendo que primero viene la inicialización, el awake, on enable, start, después las físicas, después los eventos de entrada, el rendering, el game logic, etcétera. Creo que no se alcanza a ver muy bien lo que les estoy mostrando aquí por la resolución del monitor de la proyección, pero como les digo, esto lo pueden encontrar en la documentación de Unity. Entonces, bueno, yo me he acostumbrado a organizar mis scripts de esta manera. Si ustedes abren un script mío, nunca van a encontrar un start después del update. ¿Por qué? Porque eso es una cochinada, porque después, cuando yo quiero encontrar las cosas, pues no tengo ni dónde, ¿no? Entonces, simplemente es aquí podemos ver ya en las clases cómo podríamos ir haciendo la declaración de las funciones. Ahora les voy a mostrar cómo podríamos ver, cómo se debería de ver
un script más o menos con esta estructura. Yo digo que un script, además de funcionar bien, se tiene que ver bonito, la verdad. Entonces, como ven aquí, tengo declaradas mis regiones. Como les decía, las regiones se pueden colapsar. Entonces, esto hace muy fácil que yo pueda encontrar las funciones, más o menos si sé dónde buscarlas. Y eso no es demasiado complicado. Otras recomendaciones para el tema del scripting pueden ser las siguientes. Siempre escoger identificadores que sean fácil de leer para nombrar las funciones. Aquí tenemos este ejemplo. Por ejemplo, horizontal alignment es mejor para leerse en inglés que alignment horizontal. Esto tiene que ver mucho con el inglés, pero seamos honestos. El Spanglish es horrible para programar. He visto scripts con Spanglish y te quieres dar un tiro. Se puede programar en español totalmente bien, pero desafortunadamente las palabras son más largas, así que no es práctico. Y lo más importante, si están trabajando en un equipo de desarrollo grande que tienen programadores de varios lugares del mundo, pues el español no sirve absolutamente para nada. Lo mejor es programar en inglés. No importa que el nombre de las funciones sea larguísimo. Si tengo que hacer una función que se llame, no sé, como las de Unity, open from cache o download, etcétera, no importa que sean muy largas. El chiste es que sean muy legibles. No es bueno usar underscores ni en las variables ni en los nombres. Acentos, bueno, no se puede afortunadamente, pero cosas extrañas. Caracteres que no sean simplemente los caracteres de la A a la Z. La notación húngara pues ya es una cosa que en realidad ya no se usa para nada, y menos en los scripts de Unity. Es muy fácil saber un booleano para qué es. Entonces no es necesario hacer esto de poner una letra antes de nombrar la variable para medio indicar qué hace. Y no tratar de utilizar palabras que no sean muy parecidas a las del mismo engine o del API. Yo lo que creo, o por lo menos a mí me ha pasado más o menos así, es que si ustedes se meten a ver la documentación de Unity, si ustedes entienden cómo está el API de Unity, pues a mí me parece que el API de Unity lo escribieron programadores bastante profesionales que saben lo que están haciendo y hacen las cosas de una manera muy clara. Entonces, ¿por qué no imitarlos? ¿Por qué no escribir el código exactamente como todo el código que me encuentro en las referencias de Unity? Es una de las maneras más fáciles. Me ha pasado que de repente llego y veo en un script una variable escrita con la primera letra mayúscula, ¿no? Y le pregunto al programador, ¿y de dónde sacaste eso? Me lo enseñaron en la escuela. Bueno, está bien, pero si tienes la documentación de Unity, estás viendo ejemplos de Unity todo el tiempo y estás desarrollando en Unity, pues mejor adáptate a esto. Y además eso va a hacer que sea más fácil y más flexible para todos los programadores que están trabajando en ese proyecto. Bueno, el tiempo se está yendo rapidísimo. Voy a pasar a algo más visual para algo un poco más entretenido. Esta es una técnica que utilizamos en uno de nuestros juegos, en donde una de las necesidades era que los patinadores tuvieran uniformes
que se pudieran customizar. Entonces, este es un truco que no es nuevo, ya lleva por ahí un rato, pero es bastante efectivo. Lo que hacemos es que tenemos una textura donde está, pues, es algo como que simula el ambient occlusion del patinador, un poco el relieve de los músculos, las sombras, etcétera. Tenemos el mapa de normales y esta textura loquísima que se ve aquí es una textura que lo que tiene es que tiene separadas las diferentes partes del cuerpo en los canales RGB de la textura. Y luego lo que se hace con esos canales RGB por separado es que con un shader se pueden colorear las diferentes partes de diferentes maneras. Les voy a enseñar más o menos cómo... Perdón, es otro proyecto. No se espanten, no hay ningún error. Todavía no está corriendo esto. Es todo el GUI ahí hecho bolas. Bueno, mientras les voy enseñando otro ejemplo de esto mismo que les estoy hablando, porque parece que el internet no me está haciendo mucho caso. Aquí lo mismo, este gusano, este es un gusano animado en Spine. Tiene separados los ojos de las pestañas y del cuerpo, pero incluso estos tienen diferentes niveles de rojo, diferentes niveles de azul y diferentes niveles de verde. Cuando nosotros trabajamos con esto en Unity, el resultado es este. ¿Cómo está hecho el shader de este gusano? Es muy sencillo. En el Pixel Shader tomamos la información, bueno, declaramos primero 4 parámetros que son diferentes colores que se pueden editar desde el inspector de Unity en el shader, y simplemente leemos la textura en el Pixel Shader y separamos los componentes. El componente del rojo lo multiplicamos por el color 1, lo sumamos por el componente del verde, que lo multiplicamos por el color 2, y así hasta llegar al canal alfa. Y lo que podemos hacer ya en el shader es simplemente cambiar el hue o la saturación, etcétera, de cada color del gusano independientemente. Les voy a enseñar algunos otros ejemplos de esto mismo en otro tipo de modelos. Por ejemplo, no, este no, bueno, sorry, se coló. Se coló. Aquí se está utilizando esa misma técnica para hacer una parte del traje que sea metálico y la otra no. Este shader, que es un poquito más complicado, lo que hace
es que tiene una función que calcula un rim en el modelo, o sea, todo lo que está en el contorno del modelo se va yendo más hacia blanco, y de la misma forma tiene las máscaras y tiene todos los parámetros para poder alterar los colores de los diferentes componentes del uniforme. Ahora, todavía tenemos un poco de tiempo. Con esta misma filosofía de utilizar los canales RGB para hacer diferentes efectos en los shaders, les voy a enseñar ahora este ejemplo, cómo animar los vértices de un modelo por medio de un shader. Bueno, vamos a ver primero esto que hace. Ok. Este shader lo que hace es que utiliza una forma de onda sinoidal para alterar los vértices de este modelo. Yo quiero hacer que la planta se mueva, pero obviamente quisiera hacer que la base no se mueva, ¿no? Para poder hacer eso, lo que hago es que en Maya o en 3D Max o lo que sea, yo pinto los vértices de este modelo. Lo negro, como es el color es un factor que se va a multiplicar, pues obviamente si es 0, se va a multiplicar por 0 y no va a alterar los vértices. Y lo que es blanco, que tiene un valor 1, va a afectar a los vértices en su totalidad. Entonces, simplemente yo puedo venir a mi programa donde yo genero el contenido 3D, puedo pintar los vértices que yo quiero que se muevan, y después en el shader lo que voy a hacer es multiplicar la función que me está haciendo que el vértice se mueva. Esto se suma a la posición del vértice. La voy a multiplicar. En este caso el RGB es el mismo, así que lo voy a multiplicar por el R. Y entonces de esa manera yo puedo controlar que los vértices de hasta abajo no se muevan. Ok, esto se ve muy simple, pero ¿qué es lo que me permite hacer eso? Me permite tener miles de estas plantitas moviéndose independientemente sin que yo tenga que ejecutar código de C# o etcétera. Esto está sucediendo exclusivamente en el GPU. Entonces esto es muy eficiente para juegos móviles, sobre todo. Funciona con equipos de baja gama, de alta gama, etcétera. Y bueno, no sé, ya después uno se puede alocar más con los parámetros y hacer cosas más extrañas para lograr diferentes efectos. Bueno, perdonen ustedes, la plática en principio pretendía tener 10 tips útiles para mejorar el flujo de trabajo en Unity,
pero creo que 10 eran demasiado, error de cálculo. Pero bueno, esta presentación que tenemos la vamos a tener disponible por medio de Unity para que la puedan descargar y puedan verla con un poco más de detenimiento y puedan enterarse un poco mejor de qué se tratan todas estas técnicas y estas cosas. Insisto, una vez más, estamos creciendo muchísimo en Insight. Hacemos proyectos muy interesantes de videojuegos de todo tipo. Ahí están nuestros datos, cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Si son ingenieros y están buscando chamba, búsquennos, por favor. Aquí vamos a andar también, perdón, por si creo que vamos a estar por aquí todavía un rato. Si se quieren acercar, si quieren platicar con nosotros, adelante. No sé si alguien tenga dudas, preguntas, comentarios. Es el momento.